Siempre me ha intrigado cómo quienes poseen algo excepcional, una visión, un talento, una inquietud, inevitablemente terminan aislados. No es que elijan la soledad, es que el mundo los expulsa de ella. El precio de ver demasiado es dejar de encajar en la mirada ajena. Y cuando la mente empieza a operar a otro nivel, el entorno reacciona como el cuerpo ante un objeto extraño. Intenta rechazarlo. La soledad, entonces, no es un defecto, sino un filtro. Separa lo esencial del ruido. Al principio parece un castigo, pero es simplemente la purificación necesaria. Quienes no soportan el silencio se pierden en distracciones. Quienes sí lo soportan renacen en él. El elegido aprende, a la fuerza, que el aislamiento es la tierra donde arraiga el poder. Hablan del éxito, pero nadie habla del vacío que lo precede. La etapa en la que uno se siente invisible, incomprendido, ridiculizado. Lo que pocos comprenden es que es precisamente en ese momento cuando se forja el carácter. La soledad es el crisol donde la mente se endurece. Quienes huyen de ella se quiebran. Quienes la superan, dominan. De cara al mundo exterior, el solitario parece frío. En su interior simplemente es más lúcido. Ya no necesita demostrar nada, ni gritar para ser escuchado. Su voz tiene peso porque proviene de un lugar al que casi nadie se atreve a entrar. La verdad es simple, pero dura. El elegido siempre estará solo, no por maldición, sino por naturaleza. La soledad es el precio del despertar, y quien aprende a pagarla sin quejarse, termina por dominarse a sí mismo. La soledad no es una elección. Es el precio que se paga al ver lo que otros aún no ven. Quienes perciben patrones con antelación se ven obligados a seguir adelante, y el camino por delante, por definición, está vacío. Una visión amplia es un don disfrazado de exilio. El mundo premia la conformidad, no la claridad. Por eso, el visionario paga un precio muy alto. Pierde la comodidad de pertenecer a un grupo a cambio de la cruda realidad. Al principio, esta distancia parece injusta. Existe un deseo infantil de ser comprendido, de compartir la carga de la lucidez. Pero tarde o temprano llega el golpe. Nadie puede entrar en tu propia mente. La verdad es que todo avance requiere aislamiento, y toda transformación exige una retirada. El elegido es el primero en abandonar el rebaño y, por lo tanto, el primero en ser atacado. Mientras que la gente común busca aprobación, quienes ven más allá buscan significado. Necesitan protegerse de las distracciones, silenciando los aplausos y el ruido. En ese silencio descubren algo peligroso. La soledad no es un castigo, sino el entorno natural de quienes forjan su propio camino. El vacío que otros evitan es el mismo que ellos aprenden a habitar. Pero esta adaptación no está exenta de dolor. Hay noches en que el peso de la distancia parece insoportable. El impulso de regresar, de encajar, apremia. Pero una vez que lo has visto, no puedes dejar de verlo. La mente despierta no se conforma, se expande, incluso si eso implica renunciar a la comodidad de la ignorancia. Con el tiempo, la persona solitaria comprende que la soledad es el precio de la claridad y comienza a pagarlo sin resistencia. Lo que antes era impotencia se convierte en disciplina. Lo que dolía se transforma en distinción. Se da cuenta de que estar solo es la primera señal de que finalmente se está volviendo excepcional. Llega un punto en que la perspectiva de uno deja de coincidir con la de los demás. El visionario empieza a ver en capas, mientras que los demás siguen viviendo en la superficie. Esta diferencia crea una distancia que las explicaciones no pueden disolver. Es como intentar describir el océano a alguien que nunca ha salido del desierto. No es falta de vocabulario, sino de experiencia. De ahí surge el aislamiento. No de la arrogancia, sino de la incompatibilidad de mundos. La mayoría busca seguridad en lo predecible. El visionario, sin darse cuenta, amenaza este orden. Su mera existencia perturba.
La gente común se siente vulnerable ante quienes cuestionan lo que todos aceptan sin pensar. Por eso lo rechazan, disfrazando su miedo con sarcasmo o indiferencia. Es una defensa colectiva contra quienes evidencian su propia apatía. En este caso, la soledad es la sombra de la diferencia. Quienes miran más allá caminan sin mapa. No hay forma de pedir compañía para un destino que solo ellos vislumbran. Es en este vacío donde nace la fortaleza. La distancia de los demás deja espacio para que la mente se expanda, para que las ideas maduren sin el peso de las voces ajenas. Sin embargo, esta separación tiene un precio. Hay días en que el visionario envidia la ligereza de quienes no piensan tanto, la tranquilidad de quienes se dejan llevar por la corriente. Sabe que no puede volver, pero echa de menos la ilusión de pertenecer. Esta nostalgia es el último lazo que lo une al viejo mundo. Gradualmente aprende a amar su propia distancia. Comprende que la soledad no es un muro, sino un puente entre lo que es y lo que será. Y cuando esta comprensión se afianza, deja de intentar ser comprendido y comienza a crear el futuro en silencio. El silencio es el territorio donde se forja el poder y donde también se puede perder. Para la mayoría el silencio es incomodidad, para el elegido es entrenamiento. Aprende a soportar el eco de sus propios pensamientos, a lidiar con la duda y la debilidad sin necesidad de enmascararlas con ruido. En el mundo moderno, donde todos gritan para existir, quienes permanecen en silencio comienzan a inquietar. El silencio, cuando se cultiva, se transforma en presencia. Al principio suena a soledad, un vacío que intensifica las inseguridades. Pero con el tiempo, ese mismo vacío se convierte en un laboratorio. Allí, el visionario pone a prueba sus ideas, perfecciona sus intenciones y desmantela sus ilusiones. El silencio revela lo que el ruido oculta. Obliga a la mente a enfrentarse a sí misma. Y esa honestidad es algo que pocos pueden soportar. En este campo de batalla invisible se forja el poder. El autocontrol surge de la autoobservación, sin anestesia, sin distracciones. Cada pensamiento negativo, cada impulso, es una pequeña batalla. Y quien vence estas guerras internas empieza a proyectar fuerza incluso sin hablar. El mundo lo siente y reacciona, pero el silencio también es peligroso. Puede convertirse en aislamiento si no se equilibra con un propósito. El riesgo reside en confundir la introspección con el retraimiento, la meditación con la evasión. El elegido debe usar el silencio como una herramienta, no como una armadura. Es la diferencia entre quienes dominan el vacío y quienes son devorados por él. Con el tiempo, descubre algo simple y definitivo. El silencio no es la ausencia de sonido, sino el dominio de la energía. Cuando habla, el mundo escucha no porque su voz sea fuerte, sino porque proviene de un lugar donde pocos se atreven a permanecer. La traición rara vez proviene de los enemigos. Nace dentro del círculo de iguales, de aquellos que una vez aplaudieron y luego llegaron a temer el talento que antes admiraban. El visionario lo descubre pronto. Cuanto más alto asciende, más inquietante se vuelve. Su presencia es un recordatorio silencioso de las limitaciones ajenas. Y los seres humanos, ante lo que no pueden lograr, prefieren destruir antes que admirar. Esta traición no ocurre de repente. Primero viene el distanciamiento, luego la ironía y finalmente el veneno. Es un proceso sutil. El grupo se reorganiza para protegerse de la diferencia. El elegido se convierte en blanco de ataques porque rompió el pacto invisible de la mediocridad, el acuerdo de no superar a los demás. E irónicamente, es en esta ruptura donde se confirma su singularidad. Ser traicionado por los pares es la iniciación definitiva a la soledad. Es el momento en que el visionario comprende que pertenecer siempre ha tenido un precio, la grandeza misma. Cuando elige la verdad en lugar de la aprobación,
El grupo lo expulsa para preservar su paz ilusoria. Es doloroso pero liberador. El exilio le permite crecer sin pedir permiso. El dolor de la traición es un doble golpe, hiere el corazón y fortalece el instinto. Tras ello, aprende a no esperar lealtad de quienes temen su avance. Se vuelve más observador, menos accesible. La empatía da paso a una fría lectura de los gestos humanos, no por crueldad, sino por supervivencia. Así pues, el solitario se convierte en estratega. Deja de luchar por la aceptación y empieza a planificar desde la distancia. Descubre que el poder no solo nace de lo conquistado, sino también de lo soportado, y soportar la traición es una de las formas más puras de fortaleza. Ver demasiado es una forma de sufrimiento. Cuando la mente empieza a percibir los juegos, los disfraces y las repeticiones del mundo, el encanto se desvanece. La ingenuidad que antes brindaba ligereza desaparece. El visionario comienza a ver lo que se esconde tras los gestos, las intenciones tras las palabras, y se da cuenta de que la mayoría de la gente vive una representación, incluso él mismo. Es una lucidez que pesa mucho. La claridad despoja a la ilusión de su consuelo. Mientras otros aún creen en relatos sencillos, el individuo solitario ya comprende las intrigas subterráneas del poder, el deseo y el miedo. Ya no puede engañarse a sí mismo, y esto lo aísla, porque la verdad, vista de cerca, rara vez es bella. Es fría, dura, sin adornos, y quienes viven según ella terminan condenados a una cierta distancia emocional del mundo. Pero esta visión también supone una ventaja. Con el tiempo, el solitario aprende a usar lo que ve como un mapa. Percibe patrones donde otros ven caos. Sabe cuándo actuar, cuándo callar, cuándo desaparecer. Esta claridad se convierte en un arma, discreta, precisa, casi invisible. Lo que antes era castigo empieza a transformarse en estrategia. Aún así, hay un precio que nunca desaparece. El visionario carga con una soledad interior, incluso rodeado de gente. Es el peso de saber que no hay vuelta atrás a la inocencia. Esa sencillez es un lujo para quienes aún no han visto demasiado. Este anhelo por lo desconocido lo acompaña como una sombra, y es precisamente de esta sombra de donde surge el dominio. Porque al aceptar el peso de la claridad, la figura solitaria deja de resistirse al mundo y comienza a desenvolverse en él. Ya no intenta escapar de lo que ve, lo utiliza, y en esta silenciosa aceptación, el dolor se transforma en poder. Hay una diferencia entre estar solo y aislarse voluntariamente. Lo primero es abandono. Lo segundo, una táctica. Quien elige aislarse aprende a transformar el silencio en un campo de experimentación, un laboratorio donde observa, prueba y se reinventa. El aislamiento se convierte en el intervalo entre dos versiones de sí mismo, lo que fue y lo que está a punto de ser. En este espacio, el ruido externo se aquieta y el pensamiento adquiere una profundidad quirúrgica. En aislamiento, comienza a ver con claridad lo que antes le parecía confuso. Surgen patrones, las ideas cobran sentido. Se da cuenta de que estar disponible todo el tiempo es una forma de esclavitud moderna, y que el verdadero poder reside en la capacidad de retirarse sin desaparecer. El aislamiento, bien utilizado, es un acto de dominio sobre el propio tiempo, pero este retiro no es una huida, sino una preparación. Es el periodo en el que el individuo solitario reorganiza sus fuerzas, revisa sus alianzas y desmantela viejas creencias. Entra en la oscuridad no para esconderse, sino para volverse lo suficientemente invisible como para cambiar. Y cuando regresa, nadie comprende lo sucedido. Solo perciben que algo en su interior se ha fortalecido, se ha agudizado. El riesgo, claro está, es que el aislamiento se prolongue demasiado. Una mente solitaria puede convertirse en su propia prisión, perdida en espirales de pensamientos. Por eso, el visionario aprende a entrar y salir como quien respira.
Se retira para fortalecerse, regresa para actuar. El secreto reside en el ritmo, no en el retiro en sí. Así, el individuo solitario transforma la soledad en disciplina. La habitación vacía se convierte en taller, el silencio en mentor, la distancia en estrategia. Y cuando regresa al mundo, trae consigo una calma que pocos comprenden, la serenidad de quien ha dominado su propio aislamiento. El desdén es el precio que se paga por destacar entre la multitud. Al principio duele. Parece injusto ser ridiculizado solo por intentar algo más ambicioso. Pero el solitario pronto comprende que el desprecio ajeno es señal de que vibra en otra frecuencia. La gente se burla de lo que no comprende. La risa en este caso no es más que un disfraz del miedo. Ser subestimado es una bendición disfrazada. Mientras el mundo lo ignora, gana tiempo para evolucionar sin ser atacado directamente. La invisibilidad temporal lo protege. Solo cuando los resultados se hacen visibles, el desdén se transforma en envidia y entonces el silencio vuelve a ser su mejor defensa. El poder madura en secreto, lejos de las miradas que lo juzgarían antes de comprenderlo. Este desdén también pone a prueba el ego. Obliga al visionario a decidir si quiere demostrar algo o simplemente ser. Quienes necesitan constantemente reconocimiento siguen siendo esclavos de la aprobación. El elegido, en cambio, transforma el desdén en combustible, pero no para vengarse. Lo usa para concentrarse más, para dejar que el tiempo hable por él. Con el tiempo, comprende que ser ignorado forma parte del ritual. El mundo primero debe rechazar el cambio antes de aceptarlo. Todo verdadero avance comienza con una fase de desdén. El solitario aprende a transitar con serenidad por esta zona de rechazo, sabiendo que es el terreno donde germina el poder. Y cuando el mundo por fin lo ve, ya no necesita validación. El desdén que antes dolía se convierte en confirmación. Y el escarnio ajeno ahora suena como un aplauso al revés, una forma confusa de respeto. Llega un momento en que el elegido se da cuenta de que ser comprendido es un lujo que ya no puede permitirse. Al principio lo intenta, explica, se abre, busca la conexión, pero cuanto más revela, menos lo comprenden. La mentalidad común interpreta su profundidad como arrogancia, su calma como frialdad, su lucidez como una amenaza. Así que guarda silencio. No por orgullo, sino por economía. Es inútil traducir lo que estaba destinado a ser sentido. El deseo de ser comprendido es el último vestigio de la antigua humanidad. La persona solitaria lo lleva consigo como quien se aferra a una cuerda gastada hasta que se da cuenta de que le impide avanzar. Necesita soltarla. En ese momento, la soledad deja de ser algo que le sucede. Se convierte en algo que elige sobrellevar. Es entonces cuando su perspectiva cambia de la necesidad a la autonomía. Pero el mundo no comprende la serenidad que surge de esto. Interpreta la distancia como desdén, y entonces el respeto llega disfrazado de miedo. La gente teme lo que no puede medir, y el elegido, al no depender de nadie, se vuelve inconmensurable. El aura que lo rodea no es mística, es la energía de quien ya no pide ser aceptado. Este abismo entre querer ser comprendido y acabar siendo temido es inevitable. Es el precio de una conciencia que ya no encaja en la mirada ajena. La persona solitaria aprende a aceptar la incomprensión permanente como parte del juego. Sabe que la claridad interior siempre será vista como una amenaza externa, y así permanece en silencio. No porque haya renunciado a comunicarse, sino porque comprende que el verdadero poder no necesita explicación. Simplemente existe y, al existir, exige atención. El dolor de la soledad tiene un final, pero solo después de haber cumplido su propósito. Al principio es desesperación. El silencio parece un castigo y el vacío una condena. La persona solitaria lucha contra el aislamiento como si intentara escapar de una celda. Pero poco a poco comienza a darse cuenta de algo curioso. Lo que la mantenía cautiva no era la soledad,
sino el miedo a enfrentarla. Cuando deja de huir, el dolor se disuelve. Lo que era prisión se convierte en territorio. Este cambio es sutil, pero definitivo. La mente se reorganiza. Lo que antes era ausencia se convierte en espacio. Empieza a crear dentro de este espacio, moldeando su rutina, sus pensamientos, sus ambiciones con precisión quirúrgica. La soledad ahora es tierra fértil. De ella brotan ideas más puras, intenciones más nítidas, decisiones más claras. Se da cuenta de que controla su propio ritmo, y eso es poder. La maestría nace cuando el individuo solitario comprende que ya no necesita testigos. Su validación proviene de los resultados, no de los aplausos. Es autosuficiente, y esta autosuficiencia no es orgullo, sino tranquilidad. La mente que ha aprendido a estar sola se vuelve inmune a las distracciones del mundo. Lo que antes la perturbaba, ahora simplemente desaparece, pero este dominio no lo vuelve frío. Al contrario, siente más, solo que con distancia. La soledad ha afinado su sensibilidad, eliminando la desesperación. Ha aprendido a escuchar el mundo sin disolverse en él. El sufrimiento que una vez lo definió se ha convertido en una herramienta. Ahora sabe cuándo retirarse y cuándo emerger. Y entonces llega la señal de que la metamorfosis se ha completado. La persona solitaria ya no busca compañía para aliviar el peso de la existencia, sino para compartir el placer de haberla transformado en fortaleza. Ya no carga con la soledad, la lleva consigo. Tras cruzar el desierto, la figura solitaria no regresa igual. Vuelve con la mirada de quien ha visto lo esencial y ha sobrevivido. Ya no habla tanto, no reacciona tanto, no necesita demostrar nada. La fuerza que ahora aporta es silenciosa pero profunda. Surge del simple hecho de haberse quedado cuando todos los demás habrían huido. La soledad ha dejado de ser una carga para convertirse en un fundamento. El mundo lo encuentra de nuevo y lo encuentra extraño. Hay algo diferente en su presencia, una calma casi inquietante. Se mueve despacio, pero todo a su alrededor parece adaptarse a él. Es la paradoja del verdadero poder. Cuanto más interiorizado está, más influye en el mundo exterior. El solitario, finalmente, ya no necesita buscar el dominio. Se ha convertido en su propio centro de gravedad. El regreso no es una celebración, es una constatación. Lo que encontró en el silencio es irreemplazable. Otros solo ven los frutos, nunca el desierto que los produjo. Él no intenta explicarlo. Ha aprendido que el misterio es parte de la fortaleza. Lo real no necesita defensa. Ahora él elige con quién hablar, dónde invertir su energía, qué construir. Su tiempo a solas le ha enseñado a distinguir lo esencial del ruido. Todo lo que no contribuye a su propósito lo deja atrás, sin remordimientos. El poder en esta etapa reside en la discreción. Y cuando alguien lo tacha de frío o distante, simplemente sonríe. Quienes nunca han cruzado su propio desierto confunden la paz con la indiferencia. El elegido lo sabe. La soledad fue el fuego que lo purificó y el regreso la prueba de que nada lo consumió. Al final, la soledad no es lo opuesto a la fortaleza, sino el camino hacia ella. Todo lo que parecía una pérdida se revela como refinamiento. El elegido comprende que no fue abandonado, sino llamado. Cada silencio, cada rechazo, cada distancia lo prepararon para volverse intocable interiormente. Ya no busca compañía para sostenerse, sino para compartir la calma que solo conocen quienes han cruzado el desierto. Otros siguen buscando significado en el ruido. Él lo encuentra en el espacio entre un pensamiento y otro. Y por eso, donde muchos ven aislamiento, él ve libertad. Lo que antes era una herida se ha convertido en una fuente. Lo que era miedo se ha convertido en dominio.